Buenas a todos, guapísimos. Bienvenidos a un nuevo video del podcast. Cuidado con el perro. Hoy día estoy junto a mis compañeros de podcast, Diego P., Hola. Cristóbal Leyen Pérez Hola, hola, hola. y Matías Andrés Ulloatrix Caroca. Hola, hola. Ya, bueno, hoy día vamos a hablar sobre el libro Historia Universal Freak, escrito por Joaquín Barañao, publicado en 2016, un autor chileno. Vamos a hacer un pequeño resumen de cada capítulo, del 1, 4, 6 y 8. Para empezar con este análisis en el podcast, tenemos que empezar hablando del capítulo 1, que se llama La formación del universo. Acá se nos habla acerca de la época de Planck, un instante muy pequeño que es conocido como la infancia del universo. Oye, ¿y por qué se conoce como la infancia del universo? Porque es como donde el universo empieza a tomar forma y se crea finalmente donde se compara con la infancia de una persona normal. Bueno, Ya. acá se nos habla acerca de gases muy densos que existían en este universo primitivo, donde habían condiciones de temperatura extremas. Acá el universo empieza a expandirse muy rápidamente y esto se descubrió gracias a los descubrimientos, valga la redundancia, en el centro astronómico ubicado en Hollywood. Luego de esta expansión del universo que ocurrió muy rápidamente, las temperaturas extremas de este universo primitivo empiezan a bajar. Se vuelve menos denso al ya tener más superficie y logra condiciones óptimas para que con la energía existente del universo se puedan crear partículas subatómicas como lo son el protón con carga positiva, el electrón con carga negativa y el neutrón con carga neutra. Ah, como las que vemos en química. Sí, exacto. Aquí en química que nos explica la misma Mónica. Se nos habla acerca de cómo estas partículas subatómicas son muy pequeñas, que no son perceptibles al ojo humano, de hecho, y que están en todas partes y que los átomos están hechos de ellas. También nos logra explicar que esto ocurrió en un tiempo bastante extenso desde la creación del universo hasta poder lograr esto, y también considerablemente extenso desde la creación de esta hasta los tiempos de hoy en día. Y justamente los primeros elementos en crearse son el hidrógeno y el litio, que son de los primeros en la tabla periódica. Finalmente, el primer capítulo nos termina hablando acerca de nuevos descubrimientos como lo son las subpartículas, el bosón de Higgs, el colisionador de partículas, entre otros, que nos habla más acerca de la ciencia y sus descubrimientos hoy en día. Oye, qué interesante, Matías, todo esto de cómo inició el mundo. Bueno, a mí me tocaba hablar sobre el capítulo 4 que abarca todo este tema como de la época media, pero yo en específico voy a hablar sobre el imperio persa y cómo estos crecieron pasando de solo hacer alfombras a crear un gran imperio, participando en grandes guerras, creciendo de manera exponencial, a lo que se les atribuyó esta famosa frase de ser solo más que alfombras. Que luego que de vender alfombras hayan pasado a participar en grandes guerras. Sí, sí, todo esto gracias a Ciro el Grande, que fue el fundador del Imperio Persa y que los guió durante las guerras, siendo recordado como un gran conquistador. También en este capítulo nos habla sobre cómo estos tenían jardines, que eran una gran construcción para ellos que buscaba presumir sus lujos y el poder que estos tenían. Por otra parte, un dato curioso fue cuando fueron a conquistar Egipto, es algo de lo que muchos se mofan, ya que al llegar a conquistar esto, estos no se opusieron, ya que los persas contaban con escudos que en el centro tenían diseños de gatos, que para los egipcios eran animales divinos, los cuales adoraban, y provocó que estos no quisieran atacar al ejército persa. También en este capítulo nos dan el dato freak que nos cuenta sobre cómo cuando los embajadores persas llegaron a Grecia, estos siendo partidarios del diálogo buscaron hablar con ellos, pero antes buscando pasar el rato con unas prostitutas, cayendo en una trampa que les tenían tendida. Por esto, donde en vez de encontrar lo que buscaban, se encontraron con soldados disfrazados de mujeres, que durante este encuentro fueron asesinando a los embajadores. Pues le salió mal ir a buscar diversión. Claro, claro.
Oh, qué interesante, Legend. Bueno, yo hablaré sobre otra era que también aparece en el libro, sobre el capítulo 6, donde podemos hablar sobre el humanismo, que era la idea de poner al ser humano en el centro, con un énfasis en la razón, el conocimiento y la belleza de la naturaleza. Esto se podía reflejar en el arte, por ejemplo con Miguel Ángel, que buscaba representar una figura humana con realismo. Además, Italia fue la cuna de este movimiento, sobre todo en las ciudades como Florencia y Roma. Pero ojo con Roma, porque en esa época no era exactamente como lo idealizaban. Era una ciudad con gente con grandes contrastes. Muchos de sus habitantes vivían en la pobreza y una importante parte de la población eran prostitutas. Algo que nos muestra una cara menos idealizada de la capital del cristianismo. Wow, qué loco. Yo juraba que en Roma eran así súper católicos y religiosos. No me los imaginaba. Sí. Y aparte de Miguel Ángel, también estaba Leonardo da Vinci, que era un genio del Renacimiento. El primero que viene a la mente al hablar de ello. Fue pintor, ingeniero, anatomista, inventor y dejó miles de páginas con bocetos y apuntes. Aunque su vida personal también fue polémica. En su juventud fue acusado de pedofilia, aunque finalmente fue absuelto de ello. Esto nos recuerda que más allá de su genialidad, también había un hombre con luces y sombras. Oye, qué loco este dato, Diego, con lo famoso que es Leonardo da Vinci. No tenía idea de este dato. Sí, muy loco. También en el Renacimiento fue una parte importante en la política. Uno de los instrumentos más importantes fue el censo, que permitía a reyes y ciudades controlar la población, recaudar impuestos y reclutar soldados. Y en lo social se destacaban las celebraciones como el carnaval, que eran momentos en que se rompían temporalmente las normas, las clases sociales se mezclaban y habían disfraces, músicas y bailes. Todos la pasaban muy bien. Pero algo importante de estas fiestas y costumbres que eran relacionadas con la iglesia también. Por ejemplo, el ayuno tenía un papel importante en la vida religiosa y el carnaval era como la antesala a la cuaresma, un periodo de abstinencia y reflexión. Eh, Otro tema fundamental en esta era que España y Portugal financiaron expediciones que dieron lugar al descubrimiento de nuevos territorios y rutas comerciales. Pero también hubo un lado diplomático, los congresos, que estos eran reuniones de reyes, príncipes y embajadores para negociar tratados de paz, repartir territorios o resolver conflictos. De hecho, tenían tanto poder que se encargaban de temas como los divorcios entre monarcas o nobles, algo impensado fuera de los espacios de negociación internacional. Y bueno, en resumen de este capítulo, el Renacimiento marcó un cambio de visión donde Dios seguía siendo importante, pero el ser humano, su razón y su creatividad empezaron a ocupar el centro de la escena. También no olvidar que fue una época con hartas contradicciones, grandes avances en ciencia y arte, pero también tensiones sociales y políticas. Y precisamente una mezcla de luces y sombras que es lo que lo hace tan fascinante. Bueno, oh, qué interesante tu capítulo, Diego. Bueno, ya hablando un poco más del capítulo 8 sobre el Duty Free, ustedes lo conocen, ¿cierto? Sí, 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 obvio, siempre paso a ver. como el que vende perfume en el aeropuerto, ¿no? Claro, bueno, como saben, igual es mucho más barato, po. Si ahí no te cobran impuestos y bueno, es más barato. Y esa es la gracia de comprar en el Duty Free. Pero como cualquiera de nosotros podría creer, no es tan nuevo como imaginamos. Esto ya es de hace mucho tiempo, donde los europeos se beneficiaban de materias primas, como específicamente del té, que es de lo que yo hablo, eh, ya que era un producto que te daba mucho prestigio. Se vendía mucho desde la India, se exportaba a Europa, eh, a Inglaterra especialmente. Bueno, pero esto tiene un dato curioso que en 1773 en Boston hubo una protesta ya que se estaba cobrando demasiado impuesto por la venta del té. Es donde bueno, la protesta se arrojaron más de 300 cargas de cajas de té. Oye, ¿tú sabías que para infiltrarse en los barcos se vistieron de la tribu Mohawk?
Mira, eso no lo sabía. Es un dato bien interesante de cómo se elaboró esa protesta. Ya que igual esa protesta fue muy importante y marcó una parte clave en la independencia de Estados Unidos hacia Inglaterra. Bueno, y en esos mismos años, en el otro lado del Atlántico, ocurrió algo parecido a tu capítulo de Leyen. En Prusia específicamente, gracias al reinado de Federico II, que estuvo reinando ahí en Prusia, un reino pequeño que pasaba desapercibido, se convirtió en uno de los grandes imperios de Europa. Eh, ya que gracias al reinado de Federico, que era conocido como Federico el Grande, fue uno de los líderes que unió la razón con la guerra, ya que era conocido por ser un ilustrado amante de la música y la filosofía. Sí, hablando de su vida personal, también se decía que mantenía muchas relaciones con prostitutas, pero ahora se le conoce también por ser uno de los líderes homosexuales de esa época. Claro, eso es un dato freak muy interesante que nos entrega el libro. Ya bueno, para ir terminando este episodio del podcast, bueno, primero que todo agradecer la participación de todos mis compañeros y también como hablar acerca de cómo este fue un libro muy interesante y que la verdad nos enseña muchos datos que si no fuera por este libro no los conoceríamos. No sé si alguno de ustedes tiene alguna opinión. O Sí, sea, no, es muy interesante el libro que abarca muchísimos temas, la verdad. Entonces es como bien atractivo para todo el mundo. Sí, la verdad aprendí mucho hablando con ustedes sobre este libro. Me pareció demasiado interesante. sí, todo bien. Igual muy divertido esto de que incluya estos datos freak, que siempre es lo que nos marca más que nada para como tener en la memoria cada momento histórico que pasa. Sí, va siendo el libro más entretenido y fácil de leer igual. Entonces es bastante interesante. Sí, obvio, concuerdo con todos ustedes. Ya bueno, ya para terminar este capítulo hay que ya despedirnos y esperamos que estén para el próximo. Eso. Saludos. Chao. Chao, chao, Adiós. muchas gracias.